Gloria a Dios, que Dios te bendiga. Es un gusto poder compartirte una enseñanza más en este día. Como cada semana estamos compartiendo una enseñanza, un estudio de la palabra diferente. Y en esta ocasión quiero compartirte un poco acerca de los sueños. ¿Qué son los sueños en la Biblia? ¿Qué implica tener un sueño? ¿Son todos de Dios o son productos de mi imaginación muchas veces? La palabra de Dios nos habla en un montón de partes donde Dios dice que Él va a revelarnos, mostrarnos, identificarnos cosas nuevas. A través de tu búsqueda, de mi búsqueda al Señor, nosotros vamos creciendo espiritualmente. Y cuando más crecemos en lo espiritual, dice que Dios va a tener más conexión con nosotros. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta Dios a través y en nuestras vidas? ¿De qué forma Dios nos habla en este tiempo? ¿Será que Dios habla a través de los sueños únicamente? ¿Será que Dios baja como lo hacía en los relatos bíblicos, desciende o manda un ángel y nos habla? ¿Cómo Dios transmite sus revelaciones, sus misterios y sus certezas a su pueblo y a sus hijos? Ahora bien, es importante entender, mi hermano y mi hermana, de que no cualquiera puede tener una revelación de Dios. Esto es medio contradictorio, ¿no? Porque existe un pasaje en la Biblia, en el libro de Números, donde relata de que Dios usó a un animal, a un asno, un asna especialmente, y usó a ese pequeño animal para darle un mensaje al profeta Balaam. Y le habló de parte de Dios. Ahora, ¿cómo Dios no va a usar a cualquiera si Dios usó a un animal? Claro que sí. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero tenemos que tener muy seguro y en claro de que Dios sigue siendo el mismo, pero sus manifestaciones no son las mismas. Dios en la antigüedad se manifestaba de una forma determinada. Hoy en día, Él sigue siendo el mismo Dios poderoso, el Dios santo, el Dios eterno, pero se manifiesta de otras formas y en otras circunstancias a nuestras vidas. ¿Cómo se puede entender eso? Simple. En la antigüedad, para comunicarnos con Dios, lo teníamos que hacer a través de una caja llamada arca y en una tienda donde era su morada, en un lugar específico. Él se manifestaba a través de eso. Hoy en día, Él está en todos lados, se manifiesta en todo sitio, en todo momento, y todas las personas podemos llegar a Él. Antes solamente unos sumos sacerdotes que se preparaban durante un año entero eran los únicos que podían llegar a Dios y recibir mensajes de Dios. O si no eras profeta, o si no eras un rey, o si no tenías un ministerio específico, Dios no se conectaba ni hablaba simplemente con cualquiera. Tenían que ser personas específicas y elegidas. Gracias al Espíritu Santo, oiga lo que te digo, gracias al Espíritu Santo de Dios y a la obra majestuosa del Señor Jesús en la cruz del Calvario, hoy todos tenemos acceso a la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso el apóstol Pablo dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia de la celestial vocación. Jesús nos dio el acceso, Jesús rasgó el velo y a través de él y por él y para él podemos tener acceso a nuestro Padre Celestial. Ahora bien, siguiendo con este tema de los sueños, en la antigüedad Dios necesitaba sacrificios de animales. En el Nuevo Testamento ya no es necesario eso porque Jesús hizo el sacrificio por ti y por mí. Hoy accesamos, nos acercamos a Dios de una manera más simple. A través de nuestra fe, a través de nuestra oración, tenemos acceso a Dios. Por eso es que las metodologías, por así decirlo, las estrategias, las herramientas con que Dios se manifestaba en la antigüedad, hoy en el Nuevo Testamento han cambiado, han variado un poco de ellas. Ya no es necesario el sacrificio de animales,
Ya no es necesario tener esos rituales que los antiguos tenían que hacer para que Dios escuchara su oración. Entonces, cambiaron los métodos, cambiaron las formas, pero Dios sigue siendo el mismo. Su palabra sigue siendo la misma, pero el obrar y el escenario y las herramientas que Dios elige han sido modificadas por el Espíritu Santo de Dios. No para perjudicar, sino para facilitarnos nuestra llegada a Él. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 4 en adelante dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y al otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este es un tiempo para buscar de Dios y pedirle, Señor, que tu Espíritu descienda sobre mí y reparta dones conforme sea tu voluntad. ¿Cuál es lo que te gusta? Profecía, ciencia, sabiduría. Son 9 dones en total. Y que cada uno de ellos pueden ser derramados sobre nuestras vidas y así ponderarnos y así hacernos cada vez más potentes en sus manos. Gracias a Dios por esta diversidad de dones. Ahora bien, cuando oímos hablar de los sueños, no sé si usted ha escuchado, siempre se dice, yo tengo el don de sueños. Y en este listado de 1 Corintios 12, 4 en adelante hasta el 11 que hemos leído, son los 9 dones que el Señor deja para la iglesia neotestamentaria del Nuevo Testamento, de la dispensación de la gracia que estamos viviendo. La dispensación de la gracia es a partir de la resurrección de Cristo hasta hoy. Esa es la sexta dispensación en la cual estamos viviendo. En la anterior dispensación, que fue la ley, Dios se manifestaba de diferentes formas. Dios se manifestaba a diferentes situaciones. En la anterior, que fue la promesa, también Dios tenía otras manifestaciones diferentes. Como podemos ver en José, que él tenía lo que era la capacidad de revelar sueños. Los reyes soñaban algo que les intrigaba, que no entendían, y hubo un varón llamado José que venía de parte de Dios y le interpretaba todo lo que ese sueño significaba. En el Antiguo Testamento Dios se manifestaba mucho a través de los sueños. Podemos ver a Daniel interpretando sueños del faraón. Podemos ver de los reyes de ese entonces. Podemos ver a Ezequías también, al rey, al profeta Ezequiel. Bendito Dios, tantos siervos en la antigüedad que interpretaban sueños. Dios le daba la revelación para entender, para poder descifrar lo que esos sueños significaban. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, ¿existen los sueños? En el Nuevo Testamento, Dios sigue permitiendo las revelaciones acerca de los sueños. Veamos lo que la palabra nos enseña. Primeramente hay que diferenciar lo que es Antiguo Testamento, Viejo Pacto, con el Nuevo Testamento, que es el Nuevo Pacto. La palabra es ayer, hoy y siempre. Todo nos ayuda para bien. Nunca hay que descartarlo del Antiguo Testamento y quedarnos solamente con el Nuevo Testamento. No, 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 no. No vengo a decir eso. Toda la palabra es poderosa y entera y Dios en determinado momento va a usarla según su conveniencia.
Pero nosotros los hijos de Dios debemos entender de que los métodos y la forma en que Dios nos va a usar quizás no sea la misma con que usó a los antiguos. Ejemplo, hoy Dios no manifiesta carros de fuego como lo hizo con Elías. Hoy Dios no abre mares como hizo con Moisés, con Josué, ríos. ¿Dios tiene poder para hacerlo? Por supuesto que sí, pero el Espíritu Santo ya está en nosotros, con nosotros y en medio nuestro, como no estaba en la antigüedad. En la antigüedad no todos podían recibir al Espíritu Santo como hoy nosotros lo podemos sentir y recibir. En la antigüedad no todos tenían la manifestación del Espíritu Santo, eran unos pocos, eran personas puntuales. Pero a partir del aposento alto, Hechos capítulo 2, cuando estaban todos reunidos 50 días después de que Jesús ya había resucitado, pasaron 50 días y descendió el Espíritu Santo en ese sitio, en ese aposento, donde estaban esos 120 reunidos. Aleluya. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ahí en adelante comenzaron a cambiar algunas formas como Dios se comunicaba y como Dios comenzaría a hacer de ahí en más. Ya dejamos de ser sinagogas, ya dejamos de ser templos para pasar a ser iglesia del Señor, iglesia y templos del Espíritu Santo. Les leía de Corintios 12 los 9 dones, el listado de las los 9 dones vigentes para la iglesia de Jesús, Nuevo Testamento. Y ahí curiosamente no aparecen los sueños. Ahora la pregunta mía, ¿los sueños siguen siendo vigentes o ya están descartados por Dios? No están descartados por Dios. Los sueños siguen siendo una herramienta, pero ya no son un don, sino más bien son una capacidad y también una de las tantas manifestaciones que el Espíritu Santo puede usar para hablarnos o mostrarnos cosas. Pero ahora bien, ¿cuándo habla la Biblia de los sueños? En el Antiguo Testamento está lleno, pero en el Nuevo Testamento cambiaron las formas de ver y de sentir revelaciones de parte de Dios. El último sueño que se menciona en el Nuevo Testamento es justamente el de la esposa de Poncio Pilatos, cuando soñó y le dijo a Poncio que no matara a Jesús porque había soñado de que era un hombre santo. Por supuesto que Poncio no hizo mucho caso a eso y siguió adelante. Anteriormente el sueño había sido de José, padre carnal natural de Jesús aquí en la tierra, cuando Dios se le manifestó y le mostró en un sueño que tenían que huir a Egipto porque venía una persecución de muerte contra ellos. Y Dios en sueño le mostró a José también que tenía que tomar a María por esposa, que no temiera de su embarazo, que era fruto y producto del Espíritu Santo. Hasta ahí se habla de sueños, pero después de eso ya no se nombra la palabra sueño, sino que se nombra éxtasis. Diga conmigo, éxtasis. El éxtasis es mucho más que un sueño. El éxtasis es el reemplazo, por así decirlo, o sea, no reemplazo justamente propiamente dicho, sino que es una nueva forma de soñar y de recibir revelación a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Podemos observar un montón de situaciones donde Dios, aleluya, derramó un éxtasis sobre sus hijos. Pero sin embargo, aleluya, Dios sigue moviéndose, Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo cosas sobre nuestras vidas tremendamente. Aquí les tengo algunas definiciones de lo que es la palabra éxtasis. Y el éxtasis en general es un estado
de plenitud máxima, usualmente asociado a una lucidez intensa que dura unos momentos. Suspensión parcial de los sentidos, abstrayéndose la persona de su medio ambiente, mientras contempla algo extraordinario. Eso es un éxtasis, que se puede definir como lo mismo que una visión espiritual. La palabra visión espiritual, visión o éxtasis en modo de revelación es prácticamente lo mismo. Una visión en lo espiritual se supone que una persona tiene una experiencia real de encuentro con Dios, de cercanía, intimidad. Uno sabe el del por qué le ha sentido, le ha gustado, ha sido movido por su fuerza, sabe algo de su palabra y de su voluntad, se ha sabido amado, bendecido, afirmado. Se puede decir que cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, y óigame bien, el éxtasis, la visión espiritual, este tipo de revelación no es para cualquiera, es solamente para las personas que saben llenarse de su Espíritu Santo. Por eso es que cuando usted escucha a una persona que te diga que sueña todos los días, que Dios le habla a través de los sueños todos los días, pero esa persona no está llena del Espíritu Santo, esa persona no congrega, esa persona no lee la Biblia, esa persona está llena de vicios y está alejada su vida de las manifestaciones de Dios. Es una persona que muchas veces sus sueños no serán de Dios, sino serán producto de las emociones. Comprobado científicamente está de que si uno come mucho, ingiere muchos alimentos durante la noche antes de acostarse, está comprobado científicamente que durante esa madrugada uno va a tener sueños y hasta pesadillas. Y no son precisamente de Dios todos esos sueños. Por eso quiero aclararte, mi hermano, mi hermana, que los sueños del Nuevo Testamento, los éxtasis y las visiones espirituales del Espíritu Santo a nuestras vidas, no serán para cualquier persona. Serán para las personas que se llenen del Espíritu Santo de Dios. Y a continuación podemos ver algunos ejemplos de éxtasis en la Biblia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículo 10, nos muestra un ejemplo de cómo una persona tuvo un éxtasis. 10:10 del libro de Hechos dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro había pasado ya por el aposento alto. Pedro, siendo el líder de la iglesia primitiva de Jesucristo, en un determinado momento, porque Dios le iba a llevar a empezar a hablar a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Las personas que no eran judías, los que estaban fuera de la raza judía se los denominaba gentiles. Y el evangelio originalmente era predicado solamente a los judíos, pero Dios estaba abriendo terreno, Dios estaba abriendo los planos para entrar al pueblo gentil, para llevar la revelación y el evangelio a los gentiles. Y Pedro estaba siendo usado, pero Pedro tenía que recibir esa revelación de parte de Dios. Entonces en un momento él tuvo hambre y cuando quería comer, dice versículo 10, capítulo 10, versículo 10, y tuvo gran hambre Pedro y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, y él vio los animales que antes eran llamados inmundos como los de pezuñas, y ahí a través de Jesús les dice, no llames inmundo a lo que Dios limpió. Desde ese entonces, a los pocos días, Pedro tiene un encuentro con un italiano, Cornelio, y ahí él entendió que ese éxtasis, que esa revelación, que esa nueva forma de sueño espiritual, aleluya, Dios le estaba enseñando de que lo que antes era inmundo, hoy iba a ser limpiado, que el evangelio iba a llegar a los gentiles. Ese fue el éxtasis propiamente dicho. Es una visión, el éxtasis es una visión que uno ve en el espíritu
estando despierto, estando consciente, le sobrevino un éxtasis, entró en un momento de una realidad paralela donde sus sentidos estaban intactos, pero su mente estaba siendo tomada por el Espíritu Santo y él en lo consciente estaba en lo subconsciente a la vez y estaba en el cuerpo físico, pero en el espíritu, viendo visiones y revelaciones de parte de Dios. Eso es el éxtasis. Hechos capítulo 11, versículo 5, dice, Pedro estaba relatando a la iglesia lo que había ocurrido. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis. Versículo 5, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía que por las cuatro, un lienzo que descendía que por las cuatro puritas era bajado, puntas, perdón, por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo y una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dice, Señor, no, porque ninguna cosa o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso él estaba en persona, estaba con otras personas a su alrededor, pero sin embargo él se suspendió en un tiempo y espacio espiritual y entró en algo fuera de lo común, fuera de lo normal, fuera de lo natural. Eso es el éxtasis. Cuando te llenas del Espíritu Santo, cuando buscas mucho de la presencia del Señor, Dios te va a dar éxtasis. Vas a estar despierto, pero a la vez te vas a sentir dormido en otra esfera, en otro ámbito, en otra realidad. Y vas a ver cosas que solamente tú lo podrás ver, que quizá el que está al lado tuyo no lo verá, no lo entenderá, y en microsegundos o en instantes o en minutos, Dios te va a mostrar grandes cosas que a simple vista y a simple entender humano serán irrisorias, serán ridículas quizás, pero para los que tenemos la mente de Cristo, el éxtasis es glorioso, es maravilloso. Hechos 22:7 también nos habla de otra manifestación de éxtasis. 22:7 del libro de Hechos dice, y caí al suelo y oí una gran voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. El éxtasis nos puede pasar a nosotros solos, pero también nos puede pasar acompañados. Pero como le pasó a Pablo, los otros no entendieron, pero Pablo sí entendió quién le hablaba. El éxtasis es para la gente espiritual. El éxtasis es para la gente que se deja tocar por el Señor y que tiene un plan y un propósito con Dios. Pablo era un elegido. Pablo comenzó siendo un perseguidor, pero en medio de su caminar, en camino a Damasco, él recibió un éxtasis. Se le presentó el mismísimo Jesús y allí él vio y oyó, quedó ciego, estuvo 3 días de esa forma, hasta que Dios ordenó a un siervo llamado Ananías que vaya, le impusiera manos, orara por él, recuperase la vista, y a partir de ahí Pablo entraría en unos años de preparación intensa, gloriosa, que él luego tendría muchas más experiencias de éxtasis. La Biblia está llena de ocurrencias y vivencias del apóstol Pablo donde tuvo éxtasis, donde recibió revelación, donde Dios se le manifestó en determinado momento, donde Dios le advirtió, donde Dios le mostró, donde Dios le enseñó.
cosas que iban a ocurrir o estaban por ocurrir o estaban ocurriendo. Ese es el éxtasis, es el alerta del Nuevo Testamento, es el alerta que Dios pone para los hijos que somos llenos de su Espíritu. Dios nos va a mostrar. Y muchas veces Dios te va a mostrar no solo dormido. No es que yo desestimo el sueño. Muchas veces son de Dios, pero hoy en día hay mucha confusión con eso. No todos los sueños son de Dios. Y si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, y tú que estás mirando este video, yo te voy a instar a que no dependas de los sueños comunes, ni dependas de personas que te estén revelando y descifrando continuamente esos sueños que tú no entiendes, porque eso era mucho para el Antiguo Testamento. Pero para nosotros los que somos cristianos llenos del Espíritu Santo, existe lo que es el éxtasis, la visión espiritual, donde Dios nos muestra y nos aclara y nos muestra detalladamente todo. Y a diferencia del sueño, con el éxtasis, es que el sueño a veces se entiende, a veces no, pero el éxtasis siempre queda claro, siempre queda sin dudas, siempre queda claro en nuestra mente. El éxtasis es una enseñanza exhaustiva, es una enseñanza precisa y es una demostración de poder, revelación. Es un plan diseñado de Dios para sus hijos que no cabe ninguna duda. Aquí podemos también ver los antiguos también, algunos recibieron el éxtasis. Daniel vio visiones. El profeta Ezequiel 42 también vio visiones. En Mateo también se habla de Jesús le dijo a los discípulos que lo acompañaron, 17:9 habla del monte de la transfiguración, donde él estaba ahí y aparecieron los profetas del Señor a su costado, Moisés y Elías, y ahí él se transfiguró, sus vestiduras quedaron resplandecientes, y ahí estaban los discípulos y quedaron asombrados. Ellos vieron ese éxtasis, vieron esa aparición y escucharon al mismísimo Dios. Tremendo. ¿Se da cuenta, mi hermano, mi hermana? Tú tienes que buscar de Dios mucho en este tiempo, porque el éxtasis es una herramienta para la gente que se llena. Es una herramienta para los hijos que buscan intensamente de Dios. ¿Los sueños existen en el Nuevo Testamento? Sí existen, por supuesto que sí, pero ya no son tan sorprendentes como lo eran en el Antiguo Testamento. Hoy los sueños pueden ser utilizados por el diablo y muchas veces hay cristianos que piensan que sueñan de parte de Dios, pero es el espíritu inmundo que está atormentando sus sueños y los está confundiendo. Yo he visto iglesias ser destruidas a causa de sueños. Y peor, a causa de gente que creía interpretar esos sueños y los interpretaba carnalmente y destruían iglesias, familias. He visto tantos desastres acerca de los sueños. ¿Desestimo los sueños? No, por supuesto que no. No los desestimo. Dios los sigue dando. El Espíritu Santo sigue usando esa herramienta, pero yo aliento y lo que me dice la Biblia es que el éxtasis no trae duda. El éxtasis y la visión de Dios a través del Espíritu Santo no trae temor, no trae duda, no trae confusión. Y lo principal, no es necesario que alguien te lo interprete, porque el éxtasis viene claramente. El éxtasis te aclara, el éxtasis viene totalmente demostrado en todas sus aristas, en todos sus pactos, en todos sus requerimientos quedan totalmente claros. Por eso, mi hermano, mi hermana, en este tiempo, no dejes de buscar revelación de Dios. El apóstol Juan, cuando recibió un éxtasis espiritualmente, no lo recibió en la carne, no lo recibió en la mundanalidad, no lo recibió estando fuera de la presencia de Dios. Él lo recibió ya estando lleno, llenísimo. Era un ancianito de 85 años, lleno del Espíritu,
que terminó siendo deportado tras la Inquisición de ese tiempo, la persecución, terminó siendo deportado allá en la isla de Patmos, pero sin embargo él aún en sus últimos días, él declaró que estando en el Espíritu, él recibió las revelaciones de Dios. Dice Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, un día domingo, él estaba en el Espíritu, alabando a Dios, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce buñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenían su diestra 7 estrellas, su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando leí, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Qué glorioso. El 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Gloria a Dios. El éxtasis es revelación. La revelación es para los que están en el Espíritu, para los que son escogidos, para ti, mi hermano, mi hermana, para ti que estás mirando este video, para ti que estás escuchando, para ti que estás prestando atención. El éxtasis es una herramienta fundamental, es una herramienta de privilegio, es una herramienta que se consigue a través de la llenura del Espíritu Santo, de la mucha lectura bíblica y de la búsqueda intensa en oración. 3 requisitos. 3 requisitos para recibir mucho éxtasis espiritual. Lectura, diga fuerte, lectura, oración y llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo, oración y mucha lectura. Son 3 requisitos fundamentales para que el Espíritu Santo nos lleve a tener estas experiencias sobrenaturales, gloriosas, que solamente Dios sabe, quiere, aleluya, y desea tener con nosotros en este tiempo. ¿Puedes seguir soñando? Sí, sueña. Pero si quieres ser mejor cristiano y quieres tener un grado de espiritual mucho mayor, deja de buscar los sueños y pasa a tener los éxtasis espirituales. Los éxtasis espirituales son las visiones y revelaciones que no es para cualquier persona. Soñar sueña cualquiera. Soñar puede soñar un mundano, puede soñar un cristiano, es para cualquiera, pero el éxtasis es solamente para los verdaderos hijos e hijas de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Es mi oración que Dios te lleve y te llene de éxtasis espiritual en este tiempo. Quien te bendice y te saluda, Pastor Diego Duarte. Hasta la próxima.